Ya puede iniciar, ingeniero. Muy buenas noches a nombre del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería y su directiva, el ingeniero Miguel Ramos, el ingeniero César Pongo y la ingeniera Ingrid Sano y quienes habla Guido Sánchez Yávar, asesor del IEPI. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar, a esta conferencia virtual. Muchas gracias por su participación. Asimismo, quiero agradecer el apoyo del ingeniero Darío Guamaní y de nuestra gran colaboradora Margie Pequeño. A todos ellos, muchas gracias por hacer posible estas entregas y compartir esta información. Bien, tengo que dar la bienvenida a nuestro expositor. Voy a presentarlo, voy a enumerar algunas de sus más importantes actividades dentro de su trayectoria profesional. Me estoy refiriendo al economista Arturo Barra Samayoa. Él ostenta el grado de PhD en Gobierno de Organizaciones del programa de alta dirección de la Universidad de Piura, en Perú. Asimismo es máster en Finanzas de la Universidad de Illinois en el Urbana-Champaign de los Estados Unidos y licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico. El economista Barra ha ostentado varios cargos en el sector público y también en la docencia. Combina bastante bien estas dos actividades. Ha sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, presidente del Comité de Proinversión, gerente de regulación tarifaria de la SUNAS. Ha trabajado como consultor en una serie de instituciones, empezando por el Banco Mundial, el BID, el MEF, la PCM, en fin, y puedo seguir la enumeración, así es que voy a ser corto, no voy a hablar de... Pero también se ha desempeñado como docente, actualmente está en la Universidad San Martín de Porres con varios cursos como gestión estratégica, gerencia y gestión, planeamiento y presupuesto, gestión del talento humano y gestión de la calidad. Ha colaborado con varias otras universidades, entre ellas la Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima, la Universidad Nacional de Ingeniería, UTEC también, la Universidad de SAN, la Universidad del Pacífico, la UNSAC y otras universidades. Tiene varias especialidades, pero una de las cosas que quiero destacar ahora es las publicaciones, ¿no? Su tesis doctoral se refiere a la teoría de las utilidades esperadas, ¿no? Entonces, es cómo tomar decisiones. Y claro, estamos en una coyuntura difícil como todas las elecciones y cualquier decisión siempre es difícil, y más aún en esta coyuntura donde hay tantos candidatos, nos resulta muy difícil elegir a quién sería nuestro candidato. Y Arturo nos va a dar estos criterios para que nos van a ayudar a elegir un buen candidato. Y el título de la presentación es pues cómo ser un buen votante, ¿no? Y Arturo nos explicará cómo nace, cómo es la historia, la génesis. Es el autor de un libro con el mismo título. Y además, cómo se le ocurre, cómo es que construye este instrumento para tomar decisiones. Y ahora que tenemos pues prácticamente un empate entre varios candidatos, creo que la información que nos va a alcanzar Arturo Barra es sumamente útil y por eso estamos agradecidos por esta gentileza de poder acompañarnos y explicarnos y ayudarnos a tomar buenas decisiones. Arturo, los micrófonos son tuyos y muchísimas gracias por tu buena disposición. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias al Instituto de Estudios y a ti también, Hugo, perdón, Guido, por esta invitación. Estoy muy contento de estar acá con ustedes y poder contribuir con este granito de arena. Entonces, si me permiten, sin más, entramos ya en la materia y comparto la pantalla de la presentación. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Si me permites, Arturo, antes de que hagas la presentación, solo recomendarle a los amigos que nos están acompañando que los que están interesados en el certificado y en general todos deberían registrar su asistencia en un link que va a aparecer en el chat y recordarles que al final de la presentación pueden ustedes llenar una encuesta. Les vamos a
agradecer muchísimo porque esto nos va a ayudar a mejorar nuestras siguientes actividades. Y por último, por supuesto, Arturo y todos los organizadores vamos a estar muy complacidos si ustedes nos hacen llegar sus preguntas. Ustedes las pueden hacer llegar por un espacio que tenemos que se llama Preguntas y Respuestas, donde al costado del chat pueden encontrar preguntas y respuestas, y por favor nos hacen llegar estas preguntas y respuestas que yo al final de la presentación le alcanzaré a Arturo. Bien, Arturo, ya estamos listos. Excelente, gracias Guido. El título de la presentación es Tú puedes ser un buen votante, a mejores electores, mejores políticos. Este es, el título deriva de un libro que yo escribí mientras trabajaba mi tesis doctoral. Yo trabajaba, como Guido mencionó, una tesis cuyo título es El realismo de la teoría de la utilidad esperada, que es una teoría muy importante en economía y en finanzas, en la cual descansan las finanzas y la economía moderna, la economía neoclásica, y que dice que la gente es absolutamente racional para decidir. Entonces, estaba tratando de averiguar, investigar en un nivel profundo, desde el punto de vista, digamos, de la filosofía de la ciencia, la veracidad de la teoría, y estábamos en el año 2018, en las elecciones de ese año que eran para algunos gobiernos regionales y alcaldes. Y entonces, de toda la investigación, yo dije, tengo aquí un material para escribir, porque escuchaba, digamos, las opiniones en televisión de los candidatos, la pregunta de la gente por quién voy a votar, y dije, puedo iluminar de alguna manera esa decisión con todo lo que he investigado, y resulta que produje este libro que a continuación les voy a mostrar. Y no me creen algunos amigos cuando les comentaba, bueno, lo escribí en 30 días, y me dicen, pero no puede ser posible, lo que pasa es que había investigado tanto para la tesis, que sencillamente era volcar esto, ¿no? Y recuerdo mucho que mi esposa me decía, déjate de escribir, ponte a trabajar. Y yo decía, si dejo de trabajar el libro nunca va a ver la luz. Entonces, afortunadamente, fueron 30 días, 10 horas al día, porque tenía ya todo en la cabeza, y entonces, modestamente y humildemente, les voy a contar entonces las principales ideas que están volcadas en el libro. El índice que vamos a revisar es por qué es importante elegir bien a una autoridad. Luego, ¿qué es la política? Hay un desconocimiento, digamos, rampante en la gente, en todos nosotros, sobre qué es la política. Luego veremos la buena política y la mala política, los principios que guían la vida de un candidato, que orientan, los motivos de los candidatos, las ideologías sobre su capacidad y experiencia, el impacto de las emociones en nosotros como electores y el papel de los medios de comunicación en las elecciones. ¿Y por qué hago este índice? Porque cuando revisaba la teoría de la decisión, pues resulta que es importante para decidir cómo decidimos, entender qué principios tenemos atrás sobre los cuales actuamos, qué nos motiva a nivel político, qué ideología podemos tener, porque todos tenemos una explícita o implícita, y finalmente cuál es nuestra capacidad. Porque de nada sirve un político honesto si no sabe hacer cosas, ¿no? Entonces vamos a revisar todo esto con las ideas que les voy a presentar. ¿Por qué es importante elegir bien una autoridad, no? El futuro de los individuos, de nosotros, nuestras familias, de la comunidad, de nuestro país, depende de saber elegir bien a nuestras autoridades. En cierto sentido, esta responsabilidad es absolutamente nuestra, como electores. Aprender a elegir no solamente tiene impacto hoy, tiene impacto, y esto es obvio, en el futuro. Saber elegir hoy va a hacer que elevemos la valla para aquellos que quieran ser candidatos en el futuro. Aprendemos a elegir mejor hoy día. Cualquiera no se atreverá mañana a presentarse a las elecciones, porque sabe que está ante una ciudadanía más educada. El conocimiento es libertad. El hombre es más libre en tanto más conoce de la realidad que le rodea. En tanto más dominemos la realidad, más libertad tenemos, porque más podemos modificarla, entenderla y cambiarla a nuestro gusto. El hombre ha aprendido cómo volar, claro, no nosotros, pero a través de un avión, y hemos, digamos, eliminado la restricción de no poder volar porque no tenemos alas.
Y, por ejemplo, si entendemos bien los beneficios de la vacuna y conocemos eso, entonces seremos más libres para decidir si nos conviene o no una vacuna. Ahora hay tanta bulla, tanto ruido alrededor de eso, que uno para confundido. Entonces, lo mejor es, digamos, aventurarse a conocer, porque tenemos inteligencia. Uno mismo, a responder las dudas, a salvar esas dudas. Y el conocimiento, por eso, genera libertad mental, ¿no? Si el elector aprende a conocer a los candidatos que tiene en la palestra, a los que se presentan, a evaluar sus capacidades, la experiencia que estos traen, cómo piensan, cómo actúan, qué los motiva, qué principios tienen, entonces va a ser capaz de elegir mejor. Voy adelantando esta idea, pero es como cuando alguien quiere contratar a alguien para un trabajo. Lo evalúa, lo entrevista, lo mira detenidamente, los gestos, cómo habla, cómo se comporta, mira el currículo, pero trata de adentrarse en la persona. Elegir un candidato tiene mucho de esto. Un candidato que se expresa bien, que luce presentable, que genera mucha empatía, puede encantarnos. Y de hecho así sucede. Pero es necesario mirar más adentro y mirar de manera más profunda. La envoltura no hace al dulce. Y de esto seguramente todos tenemos ya alguna experiencia. Vemos una linda envoltura, probamos el caramelo y no es lo que pintaba la envoltura. Entonces, como individuos, como lectores, debemos preguntarnos si el candidato es preparado, si lo que dice tiene sentido, si puede hacer lo que nos ofrece, si nos parece capaz. Ayudará también, por supuesto, saber qué ha hecho antes, en su pasado, de manera que nos garantice de que está capacitado para hacer lo que promete. Si el individuo siempre desea, y esto es una cosa que es connatural a nosotros, está en nuestro interior, es como un instinto, lo mejor para sí mismo, y por qué no para los nuestros, no porque nadie, por ejemplo, pone la mano al fuego, ¿no? Y deja su mano ahí, inmediatamente si está en el fuego la retira. Estamos hechos para buscar el bien, lo mejor para nosotros. Entonces, elegir correctamente está en línea con esta formación que tenemos, ¿no? Y viene a ser una de las decisiones más importantes que debemos tomar cada 4 o 5 años. Es como si uno tuviera un mini matrimonio, ¿no? Cada 4 o 5 años renueve ese matrimonio. Entonces, ¿qué mejor que buscar el mejor esposo o mejor esposa que va a dirigir nuestro destino? Entonces, pasemos a entender qué es la política. Ya creo que les he dado una idea de por qué es importante elegir bien, es crucial para nuestras vidas. Entendamos entonces qué es la política, porque mucha gente camina por la calle y dice, ay, la política es una porquería, oh, los políticos son de lo peor, la política no sirve para nada. Y estamos siendo, cuando nos expresamos así, de alguna manera ignorantes. Aristóteles, seguramente ustedes han escuchado de este famoso filósofo, definía la política como el arte o la ciencia por la cual un Estado promueve que los individuos de una comunidad, de una sociedad, de una nación, sean felices y virtuosos. Fíjense, eso es la política. Con Aristóteles nace el concepto. Es decir, que seamos buenas personas en comunidad. Por eso tiene que haber un buen gobierno. La política entonces es ese arte de conducir el gobierno, ese gobierno en comunidad, en sociedad, para el bien y buscando el bien de todos. En una comunidad bien gobernada, decía Aristóteles, el hombre entonces puede luchar por mejorar, por cumplir su razón de estar en la vida, ser feliz y por ser cada vez un mejor individuo y ayudar, apoyar a los suyos a desarrollarse. El hombre es por naturaleza un ser social. Necesitamos de la colectividad. Y aunque hoy vivimos un individualismo que nos mutila, somos eminentemente seres sociales. Por eso necesitamos de las comunidades. En ese sentido, la política es aquello que nos permite vivir bien en comunidad, porque tiene que haber siempre un gobierno. El hombre no puede vivir aislado, a menos que nos querramos ir a la punta de un cerro, ¿no? En un nevado, a ver si podemos ahí vivir, pero a ver si nos podemos desarrollar como uno se puede desarrollar en sociedad. Nos damos cuenta rápidamente que esto va a ser mucho más limitado.
Necesitamos de la comunidad como la comunidad necesita de nosotros. Entendido así, señores, la política es parte de nosotros. Es cómo nos ordenamos para vivir bien en colectividad. Y la política es esa ciencia o ese arte que nos permite a nosotros mismos, porque no nos gobierna, digamos, los apus, el sol, la luna, los extraterrestres, a nosotros mismos tratar de vivir en paz y desarrollarnos. La política es también utilizada para resolver los problemas que surgen en la vida, en comunidad, los conflictos, ¿no? Es administrar esta sociedad para que haya paz, estabilidad y una mejora continua, porque las sociedades, como los hombres, siempre están llamadas a mejorar, a progresar. No hay ninguna sociedad que se estanque, o va para adelante o va para atrás. ¿Qué es la buena política y la mala política? La buena política, entonces, en el concepto que les acabo de señalar, busca soluciones que beneficien a todos. La mala política va a buscar el poder en beneficio propio o por intereses ocultos. La buena política busca soluciones por encima de todo. La mala política busca culpables encima de todo. La buena política buscará el mayor bienestar posible, independientemente de la afiliación política. La mala política se va a usar para el beneficio propio de los partidarios, de mis correligionarios, de mi partido, de mis amigos o del grupo cercano. La buena política resuelve conflictos, logra acuerdos, busca consensos, hay unidad. La mala política profundiza el conflicto, agrava la desunión y genera el caos. La buena política es creativa e innovadora. La mala política no sabe de reformas y no sabe de renovaciones. Entonces, ¿existe una buena política y existe una mala política? Sí, pero depende de quiénes hacen la política. La política va a depender finalmente de qué hombres hacen la política, si son buenos o si son malos. La política por sí misma no es mala. La política es, como ya lo dije, aquel ordenamiento, ciencia que nos permite arte, vivir bien. Si hay buenos hombres que hacen política, tendremos una política buena. Si los peores están haciendo política, tendremos entonces mala política. De manera que no le podemos echar la culpa a la política, ¿no? Porque es como que le echemos la culpa a la medicina. La medicina es mala, ¿no? Serán los médicos que son malos o serán los médicos que son buenos. Serán los políticos que son malos o buenos, perdón, o serán los políticos que son malos. Pero la política, como concepto, es necesaria y es buena. Entremos entonces a los principios que guían la vida de un candidato. Y tiene que ver con la teoría de la decisión que yo les estaba mencionando. Los principios son unas guías que ordenan nuestra vida y nuestras acciones, orientan nuestro comportamiento y nuestras decisiones en cada momento, las iluminan, ¿no? Y actuamos sobre la base de estos principios. Son como líneas o bordes que no cruzamos, ¿no? Que no cruzaríamos. Nadie, por ejemplo, robaría o mataría, ¿no es cierto? Nos parece inconcebible. Entonces, esos son los principios y los individuos actuamos sobre la base de ciertos principios que cada uno lleva internamente dentro de sí. Los principios, sin embargo, se pueden perder si uno actúa en contra de ellos. Una persona que empieza a robar, por lo menos, poco a poco, si se va agravando la pérdida del principio, del valor de no robar, pues cada vez robará más. En algún momento podrá llegar a matar. En algún momento, robar y matar para esta persona será parte de su vida. Entonces, se ha perdido un buen principio y pasa a ser gobernada por malos principios. Todos tienen principios, o dicho de otro modo, no hay ninguna persona sin principios. O bien se tienen principios buenos o se tienen principios malos. Por eso la importancia de reconocerlos o saber reconocerlos en cada quien y la importancia de saber reconocerlos en los candidatos. Cuando los vemos, ¿qué principio gobierna su vida? ¿Qué principio ha gobernado lo que ha venido haciendo en sus últimos años y ahora?
¿Qué valores tiene? Si estimamos o pensamos que una persona sin principios está cerca de nosotros y eso nos puede traer problemas o esta persona nos puede traer problemas, nos vamos a tratar de separar de esta persona, vamos a tratar de tenerla alejada de nosotros, no vamos a buscar intimar con esa persona. Es una mala junta, ¿no es cierto? Como se decía antes, los papás decían, son malas juntas, evita por favor juntarte. La misma lógica exige que pensemos igual en el caso de una autoridad política. No va a estar físicamente con nosotros, pero nos va a gobernar. ¿Por qué le vamos a entregar nuestro gobierno, el gobierno sobre nosotros, a una persona de la cual tenemos dudas de sus principios? Lo que una persona ha hecho en su vida personal y profesional antes de postular es un importante referente. Es fuente de información sobre sus principios, sus decisiones, sus acciones, en resumen, sobre aquello que explica su comportamiento. De manera que lo que se va a desear, señores, señoras, es que los candidatos sean hombres o mujeres de bien, individuos que vivan permanentemente con buenos principios. Por eso Aristóteles hablaba de que la política debe ser llevada, digamos, o ejercida por hombres, por ciudadanos, por individuos virtuosos. Eso quiere decir que tengan ética. Y hoy reclamamos que no hay valores o que faltan valores en los políticos. Y justamente se refiere a esto. No es un tema religioso necesariamente. Se requiere que la política sea ejercida por las personas más capaces y las personas más íntegras de la sociedad, porque eso sencillamente es lo que garantizará que la política sea buena para todos nosotros. Sin embargo, solamente hay esperanza de cambio y mejoría si la comunidad común todo abraza los principios, ¿no? Porque no podemos caer en la contradicción de exigir autoridades con principios si no hay individuos de a pie, si los valores no se viven en la sociedad debidamente, si no tenemos individuos en la calle con principios. Es como pedir, digamos, a un campo, ¿no?, de trigo, que está completamente con trigo, que tenga pues un fruto que no sea trigo, cebada, o árbol de cualquier otra fruta, ¿no? Lo que es malo en la calle va a arrojar fruto malo. Entonces, es una contradicción que pensemos que van a haber políticos honestos, íntegros, cuando los valores de nuestra sociedad son mayoritariamente, digamos, antiéticos o inmorales. En un curso en el que enseño en la universidad, donde trato el tema de corrupción, se ve que aproximadamente el 80% de los peruanos considera tolerable o normal que se robe luz, cable, agua o electricidad. Entonces, cuando pedimos valores, ¿a quién le estamos pidiendo valores si como sociedad no los cultivamos? De manera que la sociedad, para que mejore, tiene que recorrer el camino también de abrazar los principios como un todo, mejorar la ética y los valores de la sociedad como conjunto. De modo que lo ideal es saber qué principios guían a los distintos candidatos. Pues bajo estos principios, los candidatos entienden el mundo, ven las oportunidades que surgen, las toman, aprovechan las oportunidades que ellos ven, se relacionan con otros individuos, toman sus decisiones, todo eso lo hacen sobre la base de ciertos principios. Un candidato sin principios no va a trabajar por el bien común, no va a trabajar por la felicidad de todos, no va a preocuparse porque los individuos en comunidad puedan desarrollarse, porque su objetivo está en otra cosa, su corazón y su mente están en otras cosas. Probablemente el bien común no le va a importar o no le convenga. Entremos entonces a los motivos. Hemos hablado de los principios, que son estas reglas. Alguien dice, yo no podría matar a alguien, yo no podría robar, ¿no es cierto? Yo no podría robar un banco, no puedo robar nada de la oficina donde estoy, son principios. Pero entremos ahora a lo que son los motivos.
La motivación es la fuente o fuerza interna por la cual actúan los individuos. Todos hacemos algo porque nos mueve una motivación. Los motivos son los que nos inducen a la acción. Incluso quien no hace nada, el perezoso, lo hace por algún motivo. El que está echado en la cama todo el día tiene un motivo para estar echado en la cama todo el día. Los motivos tienen esa fuerza sobre nosotros porque generan satisfacciones. Alguien desea una cerveza y en un día muy caluroso y siente la sensación de la cerveza o de un helado, su mente permite que esta persona pueda imaginarse la satisfacción de una cerveza o de un buen helado. Y esa satisfacción genera que esta persona busque proveerse esa cerveza o ese helado. Entonces, estos motivos generan satisfacciones, ¿no? Conseguir la cerveza, conseguir el helado, me genera satisfacciones y emociones internas que son deseables antes de que yo actúe. Antes de actuar, tenemos ya la satisfacción porque la podemos anticipar. Y eso mueve a la acción. Entonces, cuando las satisfacciones son fuertes, la motivación también va a ser fuerte y va a llevar a la acción. Y por eso entonces en los trabajos se habla de que es importante tener gente motivada. ¿Qué significa gente motivada? Gente que sea propensa a actuar y gente además que esté satisfecha. Pero entonces, ¿con qué debe estar satisfecha? Con ciertas condiciones que también el trabajo ofrece, ¿no es cierto?, que le van a generar satisfacciones y eso va a ir acompañado de motivos. Entonces, de dar todo en un trabajo, de ponerle la camiseta, ponerle el punche, ¿no es cierto?, y con eso la acción se fortalece. Una fuerza de trabajo laboral motivada es lo que más quiere una empresa, ¿no? Y entonces entremos con un ejemplo de los motivos. ¿Por qué un individuo decide estudiar una carrera o una maestría y sacrifica tiempo y dinero? ¿Por qué lo hace? Tiene motivos detrás de eso, ¿no? ¿Por qué un candidato entonces desea ser alcalde o desea ser presidente? ¿Qué lo motiva en verdad? A un individuo que estudia una maestría, que estudia una carrera, le motiva pues mejorar económica, ¿no?, personal y familiar y socialmente, ¿no? Le motiva a progresar como individuo, como persona, usar sus capacidades y que su familia pueda crecer junto con él o con ella. Hay una motivación y esa motivación le genera satisfacciones. Ve que su familia puede vivir en una bonita casa, va a tratar de ser feliz, crecer con sus hijos, verlos crecer, con su esposo, con su esposa, un buen carro, poder viajar. Las personas sacrifican cosas porque anticipan satisfacciones que son mayores a lo que se sacrifica. Y eso origina los motivos y esas satisfacciones que están asociadas. Entonces, cuando un candidato se sacrifica, deja lo que está haciendo y se lanza y hace campaña y trabaja 10 horas al día y está por el país recorriendo, viajando, aparece en televisión, ¿qué le está motivando? ¿Qué satisfacciones está anticipando cuando hace campaña? ¿Por qué eso está moviendo su acción? ¿Qué lo motiva? Tal vez por Dios y por la plata, una vez juró hacia un congresista, quizá quiere ser recordado por la historia, tal vez desea hacer algo por su país o por su comunidad. No lo vamos a saber con seguridad, pero sin duda el candidato, la candidata tiene motivos y las motivaciones importantes para presentar, de manera que es importante observar y tratar de entender qué motiva a un candidato. Dado que los motivos son el combustible que nos lleva a actuar, no hay ninguna acción sin motivos, representan la raíz de nuestro movimiento y de la acción del individuo. Por eso es necesario conocer los motivos y las motivaciones reales que tiene un candidato. Saber qué lo conduce a sacrificar tiempo y recursos, que significa postular un cargo público.
Y es bueno que quiera postular, es bueno que hay hombres y mujeres que quieran hacerse cargo de gobernarnos. Es loable. Hay que aplaudirlos por eso, porque están sacrificando. Pero el tema es si invierte tiempo y dinero en ese proceso electoral y no le motiva lo que debe motivar la buena política, resolver problemas, servir a los demás, a la comunidad o al país, entonces los motivos pueden estar en otro ámbito, en la gloria personal, en recuperar lo invertido, en favorecer ciertos intereses, y entonces, señores, tendremos a un mal político haciendo mala política. Lo importante es saber si los motivos entonces son los correctos para incursionar en política y no lo son el conservar cierta comodidad, seguridad económicas o mantener la fama, la popularidad, por ejemplo, como cuando se meten artistas en política. ¿Qué busca un artista en política? Hombre o mujer. ¿Les motivará a servirnos? ¿Están preocupados por hacer algo por nosotros o sus motivos son otros? Los motivos también expresan lo que más nos importa, ¿no? Pues explican hacia dónde el individuo conduce sus acciones y su comportamiento. Si a un individuo le interesa acumular riquezas y bienes materiales, va a trabajar principalmente para eso. Entonces, la satisfacción de este individuo va a estar en el tener, en lo material. Si a otro individuo le interesa su oficio, su arte, ser el mejor en esto, mejorar, estudiar, capacitarse, su satisfacción va a estar en el saber, que es un nivel un poco más elevado de poseer. Pero en el tener y en el saber, el individuo está pensando solamente en sí mismo. Si a un tercer individuo le interesa servir a los demás, cuidar de los demás, atender a las necesidades de los demás, aceptarlos, la satisfacción de este individuo va a estar en el ámbito del ser, que es el nivel más alto de motivación del individuo. Y es el que deseamos en nuestros políticos. Y cuando yo menciono esto y alguien dice, pero gente así no existe, señores, el ángel del oxígeno estaba en este nivel de poseer. No le motivaba el tener bienes materiales, no le motivaba el saber, el reconocimiento personal. Él estaba preocupado por quien estaba fuera de sí mismo, aquellas personas que carecían del oxígeno y sufrían por no tener oxígeno. Esa es la motivación que quisiéramos ver en nuestros políticos. Vivo interés en servir a través de sus capacidades y de su experiencia y de su liderazgo a los demás, a la comunidad, por medio de la política. De manera que va a ser interesante saber qué ha buscado acumular más en su vida el candidato, si solamente bienes materiales, si conocimientos y premios personales, si el afecto y reconocimiento que crece en su ego, ¿no? O si ha tenido un genuino interés en las necesidades de otros individuos y ha sabido ocuparse de los demás a lo largo de su vida, privada o pública. Pasemos entonces a ver las ideologías. Los principios son las guías más íntimas, internas, ya los vimos, nuestros valores, con los que actuamos, con ellos conducimos nuestra vida día a día, pero también están presentes las ideologías en los candidatos, y estas son construcciones mentales más complicadas que los principios, porque son un conjunto de ideas que permiten que los individuos entiendan el mundo, traten de reducir su complejidad y que puedan enfrentarlo. Las ideologías, entonces, por esto, tienen un recetario pragmático, ¿no? Implícito, qué hay que hacer, qué se debe hacer, además de una interpretación o un diagnóstico, digamos, de la realidad, de lo que es más importante, los principales problemas. Sin embargo, tenemos que decir que no hay ninguna ideología que tenga respuestas para la complejidad de nuestra vida humana. Ejemplos de ideologías son el marxismo, el comunismo, el socialismo, el capitalismo, el liberalismo, el nacionalismo. Lo importante es saber que cada una tiene una concepción de un mundo ideal, es decir, de cómo debería ser este mundo. También señalan cómo es que se ha llegado a la situación actual,
¿Quiénes son los principales responsables de haber llegado a esta situación actual? ¿Quiénes son los afectados? ¿Quiénes se benefician? ¿Y cuál sería el curso de acción para resolver los problemas del mundo? Para llegar a ese mundo idealizado. Y entonces, ¿quién debería tener la autoridad o poder para hacer los cambios? Pero repito, aunque las ideologías tratan de responderse esto, ninguna lo puede hacer por completo y satisfactoriamente. Porque nuestra complejidad, la realidad de nuestra vida humana, de la vida en comunidad, rebasa lo que cualquier persona pueda vaciar en una ideología que no es sino una construcción mental de una persona o de un grupo de personas. Como me decía un profesor, esta es una frase muy bonita, hay más realidad, señores, hay más realidad en una mosca, hay más realidad en una mosca que en 1000 tesis doctorales sobre la mosca. Es una frase muy interesante, de manera que esto ayuda a entender por qué las ideologías van a ser incapaces para tener todas las respuestas que quisiéramos saber los seres humanos. Hay individuos y candidatos con una única ideología clara y evidente, con importantes implicancias políticas. Es bueno entonces que sepamos cuál es la ideología de cada candidato, independientemente de cuál sea, y que el candidato o candidata sea transparente en manifestar cuál es su verdadera ideología y que no la maquille, no la esconda, no la haga pasar por otra, porque si no estaría engañando a los electores. Es bueno también saber que mientras más ideologizado un candidato o un individuo, es decir, mientras más crea que su ideología responde a todas nuestras preguntas y problemas humanos, más difícil será dialogar con esta persona y que sepa escuchar y negociar dentro de la comunidad con los distintos intereses que pueden haber. Las ideologías tienen un espectro económico, social, religioso, cultural y por supuesto político, permean o influyen en casi todos los aspectos de la vida. Cualquier candidato con una ideología particular va a tener ideas preformadas, predefinidas, por ejemplo, sobre la economía, sobre la sociedad, la cultura, la justicia, la equidad, la familia, el mercado, las empresas, la política, la alternancia de poderes, la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay que tener cuidado con candidatos excesivamente dogmáticos, demasiado creyentes de cualquier ideología, sin excepción. Estos candidatos probablemente no van a aceptar el diálogo fuera de sus fronteras ideológicas. Un profesor de economía famoso, Joseph Schumpeter, decía: las ideologías son patologías. Es decir, absolutizar la ideología es una enfermedad, porque evidentemente no puede responder a todos nuestros problemas. Es bueno saber cuál es la ideología del candidato y definir entonces si el votante está de acuerdo con la ideología del candidato o no está de acuerdo. Es importante reconocer qué ideas tiene un candidato sobre los temas más importantes de la vida moderna, sobre aquellos que interesan para construir una mejor vida en sociedad, y ver si el elector está de acuerdo con esas ideas que tiene el candidato. Será siempre mejor saber entonces qué piensa al respecto el candidato que no saberlo. Y cuando alguien no expresa abiertamente su ideología y qué piensa al respecto, es una señal de alarma. Pasemos a ver sobre la capacidad y la experiencia de los candidatos. Un buen candidato, señores, porque esto es algo que me preguntan con frecuencia, debe tener una buena apreciación de la realidad que le rodea. ¿Qué está pasando afuera? El mundo hoy día es muy complejo, muy complicado y es difícil entender qué está pasando. Hay una analogía muy bonita que dicen: si nos preguntan qué está pasando, es como al pez que le dices, que le preguntas cómo está el agua.
el pez no sabe que está en el agua, ¿no? El pez nada y es inconsciente, ¿no? De que está dentro del agua. Muchas veces vivimos así, estamos en medio del mundo, pero somos totalmente inconscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, de lo que nos rodea. ¿Es agua o no es agua lo que nos rodea? Por usar la analogía del pez. Entonces, un buen candidato es alguien que ha sabido penetrar y entender mejor esta realidad. Tiene una buena comprensión de cuáles son los problemas que aquejan a la comunidad y cuáles son sus causas, de manera que solamente así puede tener buenas ideas para resolver esos problemas. Las buenas ideas de un candidato van a ser buenas si van a ser capaces de resolver los problemas que ha identificado el candidato y que nos convence de que esos son, y segundo, que van a poder ser llevadas a cabo, es decir, que son realizables. De modo que el candidato, señores, tiene que saber cuáles son los problemas y las soluciones, de manera que cuando nos cuenta esto, nosotros decimos, es verdad, nos ilumina. Y además, cómo ejecutar las ideas y las soluciones y convencer de que sabe ambas cosas. Un candidato que solamente nos dice superficialidades, promesas, probablemente no tiene la suficiente capacidad para entender los problemas mucho más que nosotros. Si no sabe eso, tampoco sabe las soluciones. Un candidato que no ha sido llevado a la acción, que no sabe actuar, probablemente puede saber los problemas, pero está sencillamente a 1000 metros sobre la tierra y necesitamos que sepa actuar, porque gobernar es llevar las ideas a la acción, es actuar. Esto significa entonces que al menos ha pensado el candidato detenidamente qué es lo que tiene que ser mejorado y cómo tiene que ser mejorado. Lo que ahora los políticos, los entrevistadores dicen, bueno, ya me dijo el qué, dígame el cómo. Recién los entrevistadores están empezando a meterse en este concepto. Ya me dijo el qué, dígame el cómo. Pero muchas veces el qué es un qué que también está muy vago. Sin ideas, señores, sin soluciones y sin creatividad no hay candidato. Un candidato que no nos plantea buenas ideas, que nos enamoren, que no tenga buenas soluciones, que no sea creativo, no es un buen candidato. Un buen candidato tiene que haberle dedicado tiempo y esfuerzo a pensar por qué quiere ser un candidato, por qué quiere gobernarnos. Tiene que haber llegado más lejos que nosotros pensando, identificando esos problemas y cómo resolverlos. La respuesta no se va a hallar en la agradable imagen, el carisma del candidato, en lo bonito que habla. La respuesta se halla más en su interior, en sus capacidades, en sus facultades, en sus motivos, señores, en lo que considera que nos puede entregar a nosotros como sociedad siendo autoridad política. Hoy en día vemos a cantantes, cómicos, actores, bailarines, deportistas postulando a alcaldías, al Congreso, a distintos puestos públicos. Se nos ha hecho normal. No solamente pasa en el Perú, pasa en todas partes, pasa en TNT. Si bien no se puede negar el derecho a postular de esta gente, sí se les puede y debe exigir la debida capacidad y experiencia en la cosa pública y en la política. Candidatos inexpertos van a ser pésimos gobiernos y de esto tenemos mucha experiencia. No alcanzan consensos, no resuelven conflictos, no saben buscar alianzas, no lo saben lograr acuerdos mínimos. No va a ser raro observar que estos gobiernos no harán nada importante o relevante por su país o comunidad. Así como un profesor o un ingeniero de caminos no postularía a un puesto de astronauta o de médico cardiólogo o de neurólogo, por las mismas razones, señores, no deberíamos esperar que un actor, un cómico, un cantante, una bailarina postule así sin más a la alcaldía o a diputado o a congresista o a presidente de nuestra nación. Debe demostrarnos que tiene capacidades. Igual, en una clínica tampoco se contrataría como cardiólogo o neurólogo a un profesor o a un ingeniero de caminos por razones obvias, ¿no? Por esta misma razón, la comunidad o la sociedad entera no deberían elegir, convocar como alcalde, presidente o congresista a un cómico, a un actor, a una bailarina.
Mientras mejores ideas, visión de desarrollo de futuro, perspectivas de cómo solucionar los problemas tenga un candidato, mejor candidato va a ser. Veamos rápidamente el impacto de las emociones, ya estamos terminando. Guido, ¿cómo estamos con el tiempo, si me permites saber? Muy bien, estamos a 45 minutos, sí, unos 5 o 10 minutos más, Arturo, no hay ningún Excelente. problema. 10 minutos me es suficiente. Excelente. Muchas gracias, Fantástico. Guido. Gracias. El impacto de las emociones. ¿Qué pasa con las emociones, señores? La emoción no puede ser lo único que decide el apoyo a un candidato. La razón tiene que estar siempre detrás. Ya nuestras mamás nos decían, ¿no? No te enamores con el corazón, ponle un poquito de cabeza, ¿no? El corazón es engañoso. Más o menos esto recoge la sabiduría tan profunda de las madres, ¿no? La razón tiene que validar la emoción que el candidato provoca. Las emociones no pueden ser evitadas porque somos seres humanos, así que quien diga yo no tengo emociones probablemente esté muerto y no se ha dado cuenta. La razón no podrá eliminar las emociones porque somos razón y emoción. Sin embargo, uno no puede dejarse conducir solamente por emociones. Imaginemos a un individuo que vive con miedo o tiene pánico, no va a querer salir de su casa. Vamos a entender entonces que está enfermo. No es normal que una persona viva solamente gobernada por las emociones. En algún momento nos va a parecer una persona que está enajenada o poseída, digamos, por una enfermedad extraña. Se recuerda también aquello que nos ha provocado emociones fuertes. Las emociones son fuente de la memoria. ¿Quién no se acuerda del primer beso, señores? ¿No? El primer beso con la primera novia o la primera enamorada o el primer enamorado, ¿no? Las emociones más fuertes son las que nos evocan los recuerdos más bonitos o también los recuerdos más tristes. Una emoción muy dolorosa mantiene vívida el recuerdo de aquel momento doloroso. Lo que no ha generado emociones es muy difícil de recordar. Y esto lo saben bien los candidatos. Por eso es que tratan de hablar sobre todo y en especial a las emociones de los electores. Un candidato que declara con mensajes y palabras que le preocupan el pueblo, su sufrimiento, va a provocar algún tipo seguramente de impacto en nosotros, de credibilidad, pero si levanta del suelo a un mendigo, a un anciano, postrado entre trapos viejos, le besa, le abraza, le limpia, le peina, podría generar una emoción hasta las lágrimas. Alguien podría decir, parece Jesús, que me perdone Jesús por mencionar, pero podríamos llegar hasta esa clase de analogía. Muy pocos individuos van a recordar las palabras de un candidato que dice que le preocupan los pueblos pobres, pero con seguridad nadie olvidaría este gesto con el mendigo o el anciano de un candidato. La comunicación emocional por eso es muy poderosa y esto lo saben muy bien los candidatos y sus asesores. El elector debe estar atento siempre con la razón para calibrar adecuadamente la emoción, la dosis de emoción que le ponemos a cada candidato. El gesto de ese candidato fue magnífico, pero eso no lo hace necesariamente un buen candidato. Y menos, señores, una buena autoridad. Cuando la emoción y la razón van en sentidos opuestos, el individuo se siente incómodo. La regla para actuar bien puede muy bien ser sentir, pensar y entonces hacer. Si es así, la razón le da orden a la vida. De modo que podemos ir anticipando que lo preferible es que el individuo elija su candidato alineando la razón con las emociones, apoyando y defendiendo con la razón las emociones que genera el candidato, los hechos, las palabras, los gestos, los actos del candidato que nos generan emociones. Los candidatos, aquellos que son trajinados en política, saben hablar de las emociones, pero deben también hablarle en especial a la razón. Pregúntense ustedes, ¿están alimentando mi juicio como ciudadano con las ideas que me dicen o están queriendo tocar a mis emociones? ¿Están enriqueciendo mi juicio, mi razón para saber decidir mejor y elegir mejor? ¿O tocan y tocan y tocan solamente a mis emociones?
Para un candidato que baila con el pueblo, come con el pueblo, se abraza con el pueblo, esto no debe bastar para que sea elegido, por más carismático y encantador que sea. Si en realidad le interesan los problemas del pueblo, este candidato se va a dar cuenta que esto no es suficiente. Tenemos que añadirle, y este candidato, si en verdad le interesa servir, le añadirá a su mensaje ideas y soluciones que alimenten la razón de sus votantes. Cuando sea autoridad, el candidato bailarín no va a resolver problemas bailando o abrazándonos, señores. Tiene que hacerlo gobernando. De manera que cuando un candidato pregona que va a bajar los precios de los bienes y servicios, va a controlar las utilidades de las empresas, a pesar de que esto le pueda generar mucha emoción en la gente, esto debe siempre llamar la atención de un elector que es educado. El elector educado debe preguntarse si esto conviene hacer. Recordemos de un candidato que dijo que iba a bajar el balón de gas a 12 soles. Por supuesto que nunca lo hizo, ¿no? Entonces, lo que se espera es una autoridad con ideas y soluciones para todos, y esto es lo que el elector debe estar buscando. En otras palabras, si el candidato le habla a su emoción o a su razón. Veamos entonces el papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy día son muy poderosos y transmiten y comparten información de tres maneras posibles. Ser objetivos y estar casados con la realidad y con la verdad lo mejor que se pueda. Informar tendenciosamente de modo negativo de un candidato o informar tendenciosamente de modo positivo para beneficiar a algún candidato de su preferencia. Los medios de comunicación hoy en día suelen tener a un candidato de su preferencia. No nos dejemos engañar. Cuando esto ocurre, no va a haber imparcialidad en la información que nos presenten. Hoy en día, y este es un fenómeno mundial, no solamente en el Perú, ustedes pueden leer esto en Estados Unidos y en muchas partes como vienen renunciando periodistas que son íntegros, que tienen conciencia y dicen no puedo prestarme a este juego, pero hoy en día desafortunadamente los medios se han corporativizado, es decir, se han vuelto empresas que buscan utilidades para sus accionistas y además muchas veces pertenecen a grupos económicos que tienen intereses en distintos sectores de la economía. En una situación así, los medios son parte importante de la estrategia empresarial del grupo económico. Y va a ser muy probable entonces que no sean una fuente fiable, objetiva de información. No nos van a entregar la verdad. Es mejor que el individuo entonces sea consciente de esta realidad y sepa graduar, entender el nivel o grado de veracidad que le están entregando o que cree recibir día a día. Si el individuo es completamente ignorante de estos señores, va a vivir enteramente desinformado, su opinión va a ser la opinión que los medios de comunicación quieren que sea, solo verá la realidad que los medios quieren que vea, solo se informará de lo que los medios quieren que se informe, será un individuo mentalmente cautivo. Y esto les puede sonar extremo, pero no es de ninguna manera extremo. No es exagerado, imaginemos un individuo que lee los diarios sensacionalistas, noticias acerca de la vida de la farándula, de accidentes, de crímenes, ve reality shows, esto es guerra, combate, y cuando lee, y cuando no lee ni ve televisión, de repente escucha música popular. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene en su cabeza este señor? No estoy haciendo una pregunta despectiva, aquí va la idea. El nivel de conocimiento y comprensión de lo que le rodea a este individuo, como el contexto económico, social, político, internacional, cultural, no va a ser muy rico ni profundo. Para que la mente hable de algo, tiene que haberse primero alimentado de ese algo. Yo no podría traerles a ustedes ningún tema de física cuántica si antes yo no estudio algo de física cuántica. Y ustedes no me van a entender nada si no son estudiantes de física que han recibido algunos fundamentos para que podamos hablar de física cuántica. Entonces, cuando no hay contenido en la cabeza de un individuo y no hay contenido político,
¿Qué cosa puede entender ese individuo de las propuestas que le plantea un buen candidato? Por eso la importancia de llenar la cabeza y de insertarnos como ciudadanos en la comunidad y además hacerlo políticamente. Será como un individuo que camina por la vida sin estar conectado, con excepción del circo que consume día a día. Esto significa un empobrecimiento bastante dramático, trágico, de las capacidades de un individuo. Todo esto plantea 4 desafíos importantes para el lector en cuanto a cómo informarse día a día. Primero, percatarse de que hay noticias que ve y escucha que son ruido. Y pongo ruido por no decir, señores, basura. Información que no nos mejora o beneficia en nada, como la del vestido que usó tal actriz en una gala la noche anterior, o quién se dio el primer beso, o qué tales, o si tales artistas de un reality show terminaron o no. Hay que estar conscientes de qué información no nos sirve, no nos alimenta. Segundo, no debemos creer a simple vista lo que leemos y oímos. La razón reclama tener una duda sana siempre. Tercero, hay que aprender a informarse correctamente, a buscar información real, no ruido. Cuarto, con todo eso, aprender a construir un juicio propio, porque nadie nos va a entregar ese juicio en papel de regalo. Somos nosotros mismos. El proceso electoral dura varios meses. Ello da tiempo para ir armando, ¿no?, el rompecabezas de lo que viene a ser la comprensión de cada candidato y de sus ideas. Lo mismo hay que empezar a hacer, señores, si queremos ser ciudadanos de verdad, cada día para cada aspecto de la realidad que nos rodea. Esto va a ser como un despertar para el individuo que va a ser mucho más dramático, digamos, o más revelador, en tanto más desinformado haya vivido esta persona. Formarse o desarrollar juicios propios es arduo, exige esfuerzo, tiempo y constancia, pero no es imposible. Hay que querer hacerlo, hay que tener la voluntad para ello, y la inteligencia nuestra está para más. La inteligencia está para la verdad. Cuando nos conformamos con esta clase de vida y de consumo de información, nos estamos convirtiendo, ¿no es cierto?, en lo que se dice vulgarmente, borregos, ¿no es cierto? Fácilmente nos van a saber zarandear porque no tenemos juicio propio. Resumiendo, y con esto termino, para que haya mejores candidatos, todos tenemos que estar comprometidos con la política, con la buena política, desde donde estemos y haciendo lo que hagamos. Esta es mi contribución, por ejemplo, señores. Si se conocen bien los principios, los motivos, la ideología, las capacidades y la experiencia de un candidato, así como sus ideas, sus soluciones, va a ser más fácil decidir apoyarlo o no. La razón y las emociones, que no van separadas, pero que son gobernadas por la razón, nos van a confirmar. El corazón también tiene sus verdades. El corazón también sabe de verdad, ¿no?, que es una buena persona, que es una buena elección. Hay que tener en mente que no se va a tener nunca el candidato perfecto porque no hay personas perfectas, señores. Por ello, el objetivo es elegir al mejor candidato posible. Va a ser de ayuda desechar definitivamente algunas candidaturas sobre la base, por ejemplo, de la capacidad de experiencia. ¿Tiene experiencia para ser presidente? No, no lo sigo mirando. ¿Me gusta su ideología? ¿Estoy de acuerdo con ello? No, no lo sigo más. ¿Estoy de acuerdo con quienes le acompañan? Sí, no. No lo sigo más. Eso me permite a mí desechar entre 18 candidatos porque la mente es limitada para procesar tanta información. El mundo necesita urgentemente autoridades líderes, capaces, profesionales, pero también buenos individuos. No vamos a llegar lejos, señores, con autoridades honradas, pero incapaces. Se necesita autoridades capaces y honestas, porque también capaces y deshonestas es como entregarle la llave, ¿no?, de la bóveda al ladrón, y además a un ladrón astuto. Pues esta gente podría solamente buscar aprovecharse del cargo. Elegir a un mal candidato es un pésimo negocio, peor aún para un poblador de un distrito pobre y para su familia. Si su desarrollo individual, familiar y el de la comunidad se pueden ver truncados por un mal gobierno. Y hoy en día, señores,
la democracia se pone en crisis mucho más y se deslegitima porque no sabemos elegir bien, porque pensamos que el tema de votar es cada 5 años y nuestro compromiso con lo político es nulo. Mucha de la culpa es nuestra. Si el individuo mejora, la sociedad va a mejorar. Si la sociedad mejora, va a mejorar sin duda la política. Con una mejor política, que la política es buena, señores, va a mejorar a su vez la sociedad y también los individuos. Entonces se va a activar ese círculo virtuoso de Aristóteles, que decía que la política es el arte y la ciencia que permite que en comunidad los hombres seamos felices y mejores personas. Termino con esta frase de Chesterton, que me gusta mucho: no hay cosas sin interés, tan solo personas incapaces de interesarse. Seamos, señores, personas capaces de interesarnos por lo nuestro, reinsertarnos en la realidad, así sea doloroso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Arturo. Muchísimas gracias realmente por alcanzarnos esta información tan interesante. Un aplauso virtual, todo el grupo que estamos aquí. Gracias al nombre del IEPI y solamente a los participantes. Recordarles que tienen que llenar la ficha de asistencia y finalmente, por favor, la encuesta. La encuesta para nosotros es muy importante, es un instrumento para medir la calidad de la organización, de los temas, de los expositores y tal vez alguna otra sugerencia que usted nos pueda hacer llegar. Muchas gracias entonces por esa colaboración. Bien, Arturo, tenemos ya varias preguntas acá. Hay una cortita y hay otros comentarios, pero voy a empezar con la pregunta de Luz Zárate. Gracias, Luz, por esta consulta. ¿Cómo detectar que un candidato miente? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil, ¿no? Generalmente en algún momento vamos a encontrar que algún candidato ha sido inexacto, ¿no? O ha sido impreciso, o ha dicho probablemente una media verdad, ¿no? El tema es ver si, digamos, más allá de la mentira, hay actos, ha habido actuaciones del candidato que no son satisfactorias desde el punto de vista de alguien que quiere ver a una persona transparente, limpia, íntegra y capaz, ¿no? Pero además lo que vamos a darnos cuenta es que un candidato probablemente, si dejamos de poner la etiqueta que miente, un candidato que solamente promete, que solamente ofrece y que es vago, que no sabe aterrizar, digamos, lo que dice, ¿no? Nos va a sonar pues vacío, nos va a sonar hueco, ¿no? Es una forma de darnos cuenta que es un candidato que más allá de mentirnos o no, es un candidato que no ha reflexionado bien por qué se está metiendo en política. O sea, no se da cuenta, ha sido incapaz, digamos, de reflexionar bien la importancia del rol que quiere asumir, ¿no? El candidato que nos parece verdadero, veraz, es alguien pues que nos conmueve porque identifica los problemas que realmente nos golpean, de los cuales requerimos solución. Y constantemente nos está explicando cómo es que va a hacer las cosas. Un candidato que no llegue a ese nivel de detalle, que se quede sobre la superficie, que nos dé pues así como una serie de flashes, voy a hacer tal cosa, es un candidato que no nos está tratando de convencer, sino llegando, digamos, a la superficialidad, sabiendo también que está ante un electorado que no sabe aterrizar, ¿no? Tiene que ser un candidato, más allá de la mentira, no vuelvo a repetir, que sencillamente nos demuestre que viene con un conocimiento de lo que pasa y de cómo resolverlo mucho más profundo del que nosotros o al que nosotros hemos podido llegar y que nos convenza de eso en realidad. Yo me quedo con esta frase que hablas del sentir, el pensar y el hacer, ¿no? Esa combinación es realmente potente y yo la voy a usar para mis clases de emprendedurismo, ¿no?
porque la Sí, emoción mueve, ¿no es cierto? Pero esa emoción hay que tener cuidado porque hay que racionalizarla, pensar, utilizar los elementos para tomar controlarla, ¿no? decisiones, ¿no? Y Claro. finalmente hacer, pues porque el pensamiento que no se traduce en acción no tiene sentido. Muy bien. Tengo acá otra pregunta de Gaby Hernández. En realidad he hecho varios comentarios. Voy a resumir en uno. Dice, estimado Arturo, acabas de señalar acertadamente que los principios revelan cómo los candidatos ven el mundo y cómo conciben el desarrollo, el bien común y las oportunidades para los demás. Sabiendo que las políticas públicas se enmarcan en enfoques de derechos humanos, igualdad de oportunidades, interculturalidad, equidad de género, respeto al ambiente, ¿consideras oportuno y necesario requerir a a los postulantes a cargos públicos el manejo de estos enfoques? eh, o sea, exigirles a los candidatos que manejen estos enfoques. Yo ahí tengo una opinión que de repente algunos no van a compartir, pero creo que el Perú tiene que tener, dada la situación que tenemos ahorita, en la que enfrentamos, no solamente debido a la pandemia, sino estamos como un poco confundidos, como dice Quo Vadis, ¿a dónde vamos? Debe tener más que incorporar, digamos, un recetario externo, una serie de objetivos que todo el mundo acepta como buenos, una estrategia y una visión particulares en lugar de un candidato que tiene que entender esto y manejarlo, pero que se preocupe por mejorar la condición de las personas y el bienestar común, indirectamente, implícitamente va a estar actuando sobre estos objetivos. De manera que yo valoro más, es mi opinión, a un candidato que me muestra una estrategia, una visión particular, que me atrae, que jala y que me guste y que me convence, a que me maneje como un checklist, esta serie de objetivos que en realidad no responden probablemente a las necesidades y a la forma de cómo el país debe encarar su futuro y su posicionamiento estratégico en el mundo. Bien, oye, un par de preguntas aquí para ir concluyendo, ¿no? ¿Cómo conocer la trayectoria del postulante a la presidencia? O sea, qué indicios debemos tener para conocer la trayectoria? Y si nos podrías hablar algo, dice, de los planes de gobierno, ¿no? Eh, ¿Cuánto ayuda, digamos, para justificar los planteamientos que hace los planes de gobierno? ¿Podrías comentarnos estos dos temas? Claro, sí. Una forma de conocer a alguien es tratar de conocer su pasado, ¿no? Y menos mal que ahora tenemos internet, Guido, tenemos el Google, entonces es fácil ahora buscar noticias, también las redes sociales se encargan de poner mucho del pasado del candidato, de manera que uno leyendo eso va tratando de conocer a la persona. Y muchas veces uno tomando contacto, interesándose, conoce a alguien que conoce al candidato. Entonces se va alimentando desde distintos tipos de información, de manera que va teniendo una idea de quién es el candidato. Claro, hay que tener cuidado porque ya dijimos que los medios muchas veces son tendenciosos cuando informan y hacia atrás. Esto es un tema también que viene de hace mucho tiempo. Pero uno tiene que salir a buscar la información, porque no te va a llegar a ti. ¿Quieres conocer un candidato? Sal a buscar información sobre él. Pregunta, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha venido haciendo? Y ahí vas a poder entender qué lo ha motivado, qué ha logrado, qué logros ha tenido, con qué viene bajo el brazo para pretender ser nuestra autoridad máxima, ¿no? Entonces, tenemos, como dije ahora, mucha información, el currículo de un candidato, ¿no es cierto? En qué organizaciones ha participado, qué decisiones ha tomado. Son temas que se pueden ir conociendo, preguntando también a gente, por ahí se encuentra alguien que lo conoce, de manera que alguien activamente sale a buscar la información y puede tener una mejor idea del candidato o de la candidata. Esa es una manera, porque es muy difícil que nos encontremos con el candidato en un café y nos podamos sentar con él. Quiero hacerte unas preguntas, quiero entrevistarte, ¿no? Eso va a ser muy poco probable. Sería lindo que en algún momento tengamos
un programa, te suelto una idea, a mí me gustaría, en el cual un ciudadano invita a un candidato y le dice, yo quiero hacerle unas preguntas, quiero conocerlo. Y como yo, 20 millones más. En lugar de que sea un periodista, que no sabemos por qué pregunta lo que pregunta, muchas veces lo que pregunta no nos interesa, pero sería lindo. Mira, y te dejo una idea bonita. Sobre los planes de gobierno, ¿qué me gusta más? Que sea un plan vivo, Guido, porque los planes ahorita son una paporreta, son un checklist de cosas que políticamente son correctas, suenan bien, convencen a todos, pero el plan de gobierno tiene que establecer una visión de país, una estrategia y líneas de acción claras. ¿De qué manera el Perú se convierte en lo que está llamado a ser el Perú? Más que los objetivos de desarrollo sostenibles y lo que ha mencionado la pregunta de la señorita, me interesa de qué manera somos una sociedad con bienestar y feliz, mejor. Eso, que sea como un plan de negocio, que tú lo ves y todo el mundo te lo quiere financiar. Un plan de gobierno bien hecho debe hacer que todo el mundo quiere, este es el que candidato, la propuesta que yo quiero. Porque me enamora, tiene que enamorarme. Claro, excelente. Ahora, nos has dado cuatro criterios para comenzar a trabajar sobre, y digo trabajar porque hay que hacer nuestro trabajo, hay que hacer nuestro deber. Totalmente. Esto es el comienzo, Guido, es el comienzo. Claro, entonces tenemos buenos principios, ¿no? Hay que ver si esta persona tiene buenos principios, ese es el primero. Segundo, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué quiere llegar a esa autoridad? ¿No es cierto? ¿Qué le motiva, no? ¿Qué le ¿Qué le empuja? motiva? Excelente. La ideología que está detrás de él, ¿no? Todos tenemos una ideología, o por lo menos simpatizamos con una ideología. Así Y es. finalmente la capacidad de la experiencia. Pero alguno dirá, mira, esta tarea es muy grande para esta semana, ya no me alcanza el tiempo para hacer toda esta investigación y la variedad de los candidatos que tenemos, ¿no? Y la cantidad de candidatos. ¿Tú por dónde empezarías? Tú dirías, oye, lo más fácil de encontrar ahorita es la capacidad o la ideología o tal vez por sus motivaciones. Tú dirías, empecemos por acá la tarea. En esta, bueno, un candidato que se está poniendo a trabajar, digamos, que no lo ha hecho, ¿ah? Que no lo ha hecho y esta semana quiere definir, es algo irresponsable, ¿ah? Porque hemos dicho que tú no te vas a casar, Guido, habiendo conocido una semana a tu pareja, ¿no? Y tú no vas a conocer a tu socio para hacer un emprendimiento en una semana, de manera que es un poquito responsable, pero bueno, imaginemos que esto ha pasado porque ya estamos hastiados de la política. ¿Por dónde empezaría? Me gustaría, y un criterio que yo siempre menciono y me gusta mucho, y hay un tema que me gusta mucho enseñar, es el tema del liderazgo, Hugo, y lo que me gusta mucho es quién de los candidatos es muy capaz o ha sido muy capaz pasando de la palabra a la acción. Porque un presidente, Hugo, es un gestor, y un gestor viene de gestión, y gestión es resultados. ¿Quién en su vida ha producido resultados? Yo me iría por ahí. ¿Dónde veo acción, potencia, movimiento? ¿Dónde veo voluntad que se convierte en hechos? Eso para mí es fundamental. Y de ahí me gustaría, por supuesto, que sea una persona íntegra, que no tenga una ideología, particularmente a que a mí no me guste, porque siempre tenemos que estar conscientes de que votamos por un candidato con el cual nos más o menos nos alineamos con su ideología, porque después vamos a decir, no, yo no pensaba, te dejaste sorprender. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Si quieres ser responsable votando, entérate bien cuál es la ideología. Y de ahí también qué lo motiva. Mira hacia atrás, cómo ha caminado. Si fue por la senda tortuosa o ha caminado derecho y ha puesto siempre el servicio, el trabajo activo a los demás en lugar de trabajar para sí mismo. Pero ¿qué pondría yo primero ahorita? Si es un hombre o una mujer de acción. Y acción no significa prometer, no, que haya conseguido cosas significativas en su vida, pública o privada, ¿no? Público o privada. La acción a mí es lo que más me gusta en un candidato. Oye, excelente, muchísimas gracias. Solamente para, antes de terminar con el debido agradecimiento que te tenemos todos, Arturo, recordarles que tienen ya el enlace para realizar la encuesta. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta, esto nos ayuda muchísimo.
Y bueno, hemos cumplido, creo, muy bien, Arturo, el manejo del tiempo, la claridad de la exposición. Te estamos muy agradecidos, sobre todo viendo desde un punto de vista un poco diferente, es lo que más me atrajo sobre tu exposición, porque no es desde un politólogo, no es de un sociólogo, no es de un antropólogo, más bien es desde una mirada, aunque la economía y las finanzas, sobre todo la economía, está dentro de las ciencias sociales, pero no deja de tener una rigurosidad, digamos, más académica, más científica. Ese es el gran aporte, creo, como tú dices, ese es mi aporte, Arturo, y te felicitamos y aplaudimos por ese gran aporte. Bueno, creo Gracias. que todos los que estamos acá estamos muy complacidos con tu presentación. Además, esto se ha transmitido por varios medios, incluido la televisión del mismo colegio, y estamos muy agradecidos que nos estás ayudando a ser mejores votantes. Eso es muy importante, ¿verdad? Eso es Gracias, ser Guido. Si mejores me votantes. permites nada más en 30 segundos, si alguien está interesado en el libro, lo puede encontrar en Amazon con el título Tú puedes ser un buen votante a mejores electores, mejores políticos. Tú puedes ser un mejor votante. Tú puedes ser un buen votante. Tú puedes ser un buen votante y el autor Arturo Arturo Barra Barra Samayoa. Samayo, ¿no? Arturo Barra, por ahí también podemos encontrarlo más rápido. Arturo Barra Samayo. Muy bien, está en Amazon entonces y vamos a tener una lectura muy interesante que además no solo nos va a servir para tomar la decisión de qué candidato, sino para otras decisiones importantes, no solo en la vida laboral, en la vida empresarial, y esto nos va a ser muy útil. Gracias, Arturo. Gracias, amigos, por habernos acompañado y a nombre del Instituto de Estudios para la Ingeniería les agradecemos a todos ustedes su participación y una vez más, Arturo, muchas gracias. Muy buenas noches. A ustedes las gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuídate mucho. También al instituto. Muchas gracias. Listo, nos vemos. Buenas Nos noches. vemos.